Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten, y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a realizar lo que es un video de canalización con respecto a la persona de tu interés, esa persona que por X motivos pues no termina de concretarse lo que es la relación, o simplemente cuando sientes que ya las cosas van a marchar bien entre vosotros dos, pues hay un cambio en sus decisiones o simplemente se aleja. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que está pasando en su energía o qué es lo que le está deteniendo, por qué ese cambio tan repentino, por decirlo así, no tan brusco. Muy bien. Vamos a pedir a Dios, al universo, a las energías que nos guíen. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos. Muy bien. Esta canalización abarca para todos los signos, para todos los tipos de relación. Puede ser, yo que sé, relaciones heterosexuales, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, da igual, ¿vale? Es una canalización general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías, el tarot Z. Vamos a ver cuál es la energía de esta persona hacia ustedes. ¿Cuál es la energía de esa persona hacia ustedes? Vamos a ver. Empezamos. Tenemos lo que es la carta del diablo. Vale. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como atado y está mirando lo que es a la figura del diablo. La carta del diablo representa los deseos, la pasión, todo lo que esté relacionado, como se dice, con los placeres del mundo. En este caso, relacionado con los sentimientos de esta persona. Esta persona, su intención, o la intención, o lo que siente por ustedes, eso que prácticamente los enlaza a vosotros dos, está relacionado con la pasión, con la parte pasional, con la parte íntima. Esta persona posiblemente sus intenciones no ha sido formalizar con ustedes de una forma real. Sus intenciones ha sido tener quizás una aventura con ustedes. No digo que esto se mantenga al 100% en este presente, porque puede ser que ahora las energías han cambiado. Pero cuando te conoció esta persona, lo que quería era divertirse, lo que quería era experimentar, pasarlo bien, tener una aventura, lo que es en la parte pasional con ustedes. Esa fue su energía, esa fue su intención. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. Pero sin embargo, por algún motivo, es como que todo empezó a cambiar. Es como que empezó a sentir como remordimiento, como que su conciencia no lo dejaba en paz. Y esto puede ser quizás porque te fue conociendo, porque vio lo maravilloso que tú eres, una persona maravillosa, de buenos sentimientos, una persona que no se merecía posiblemente que él o ella juegue contigo, que solamente te tome como una aventura. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de la templanza. Y la carta de la templanza es una carta de paz, de armonía, de buenos sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que este personaje, sea hombre o sea mujer, empezó a sentir algo más por ustedes. Lo que empezó como una aventura, lo que empezó como un juego, empezó a sentir algo más.
Porque la templanza es una carta de arrepentimiento, está como avergonzado, avergonzada. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me he comportado así? ¿Por qué pensaba que solamente iba a ser una aventura? ¿Por qué tuve ese concepto hacia ustedes? La templanza, cariño, quiere decir que esta persona empezó como a enamorarse de ustedes. Empezó a surgir algo entre ustedes. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 6 de copas. Mira. Si tú te das cuenta, aquí hay una criatura que está viendo la casa, al fondo está lo que es la luna, esa criatura tiene lo que es un oso en su mano y está pisando agua. Es como que contigo sentía protección o siente protección. Es como que contigo surgió un sentimiento que lo hacía sentir bien consigo mismo. Que le hacía recordar inclusive posiblemente la protección de la familia, la casa, papá, mamá. Se sentía muy bien contigo, muy protegido, muy protegida. Pero piensa que esta persona, sus intenciones no era esto al principio. Pero hay algo que se activó. Llámalo costumbre, llámalo de repente de que tú pues simplemente lo demostraste, que tú eres una persona especial, una persona muy atenta, muy atento con él o con ella, y esta persona pues empezó a sentir algo muy fuerte. Y como empezó a sentir algo muy fuerte, como que cambió todas sus expectativas. No quería hacerte daño ya, no quería verte como una aventura. Pero esta carta también nos hablan también de una tristeza de quizás de volver a sus orígenes, a lo mejor en otro país, en otro continente, en otro pueblo, de volver a casa, el temor de perder algo. Quiere decir que este personaje es como que también existe algo que lo ataba. Por eso que contigo no se quería complicar la vida, contigo no quería como llegar a algo más, pero sucedió. Sucedió. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver qué más me dicen. Hay una frase que dicen, el roce hace el cariño. La carta del 9 de bastos, muy bien. Y está lo que es en tu presente. Tenemos lo que es la carta 9 de bastos que representa un personaje muy frío, como vamos a suponer que es, yo que sé, el rey del hielo, rollo Frozen, ¿no? Muy frío, muy indiferente contigo, que inclusive se enoja. Se enoja de repente cuando tú lo escribes, cuando tú lo preguntas qué es lo que está pasando, por qué te comportas así, como que tú sientes que te trata mal, como que tú sientes que es indiferente contigo. Vale, mira esta carta. Vamos a ver, vamos a sacar más cartas. ¿Por qué su cambio de actitud? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Mira, está luchando con sus sentimientos, cariño. Está luchando con sus sentimientos. No puede creer que esto le ha pasado a él o a ella. No puede creer que siente algo más. Es como que su expectativa solamente era pasarlo bien. Su expectativa era tener lo que es una aventura, nada más. Pero las cosas han cambiado para su vida. Mira, dos personajes que se encuentran, que se abrazan. Dos personajes que envejecen juntos. Tiene miedo a lo que está sintiendo. Hay un temor a lo que está sintiendo. No quiere aceptar que se ha enamorado de ustedes. No le cabe en la cabeza. No puede creer que pensaba que tenía todo bajo control y que tú solamente ibas a hacer una aventura. ¿Por qué me ha pasado esto? Por eso que se está portando frío con ustedes. O fría también. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. Se ha enamorado, ¿vale? Richard, pero si se ha enamorado, ¿por qué no está conmigo?
Porque sus expectativas de esta persona no era tener una relación contigo. A lo mejor tiene otra historia. A lo mejor tiene un compromiso. A lo mejor, yo qué sé, pensaba que contigo iba a jugar. O tiene vergüenza de algo. Pero se ha enamorado de ti. Pues es que no estaba en su cabecita. En su cabecita estaba estar contigo unos días, unas semanas, jugar contigo, abandonarte y ya está. Eso era su idea. Y si esto de repente duraba mucho tiempo, pues disfrutar, vivir el momento, el presente, comerte, como yo siempre digo, pero no estaba en su mente enamorarse. No, a ti, cuando esta persona te conoció, esta persona no quería un compromiso, ni contigo ni con nadie. No, tú no eras su prioridad. Vamos a hablar sincero, tú no eras su prioridad, pero pasó. ¿Vale? Pero hay algo que lo ata. Porque aquí ha empezado mal ya. ¿Ves? Si te das cuenta, este personaje, no sé si lo ves, está encadenado. Y al frente está mirando lo que es el innombrable. Entonces, corazón, yo siento que sus intenciones de esta persona no eran buenas contigo. No eran buenas. A lo mejor buscaba venganza, a lo mejor le gustaba jugar con todo el mundo, se sentía el papi, la mami, el rey, yo qué sé. Pero ha pasado algo aquí. Por eso que se aleja, por eso que no habla contigo, por eso que no te responde, por eso que cada vez que a lo mejor tú sientes que se va a concretar, algo pasa en su cabeza, terminan discutiendo, se aleja, se queda mudo, se queda desconecta. Porque está luchando con sus sentimientos. No puede creer que esto lo ha pasado. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta también del 6 de bastos. Mira. Si te das cuenta, aquí hay dos personajes que es como que estuvieran saliendo de un infierno. Y detrás hay un ángel. Constantemente te salen cartas de ángeles. Mira, constantemente. Si tú te das cuenta, aquí el varón está mirando lo que es al suelo. Está avergonzado. Puede ser mujer también, ¿vale? Está avergonzado, avergonzada. Vale. Y está sin camiseta. Está como descubierto. Vale. Esta persona, cariño, se ha enamorado de ustedes, pero arrastra una mentira. Arrastra algo que tiene miedo que de repente tú te enteres y que tú lo rechaces y que tú pues simplemente no lo quieras en su vida. Tiene temores. Tiene miedos, cariño. Se ha enamorado de ti. Se ha enamorado. Pero es como que hubiera algo oculto que sabe que si tú te enteras, vas a tener un sentimiento negativo hacia él o hacia ella. Por eso que se aleja. Tiene miedo. No puede mirarte a los ojos. No puede mirarte a los ojos. Es como que se ha dado cuenta de que tú eres su alma gemela. Que tú eres especial, que tú eres el amor que tanto buscaba, pero no puede verte a los ojos, porque empezó mal la relación. Vamos a sacar más cartas, porque aquí está avergonzado, mira, o avergonzada. Y detrás hay fuego, quiere protegerte, no quiere que tú salgas dañado o dañada. Vamos a seguir, vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. El roce hace el cariño, ¿no? La carta del sol. Vale. Le gustaría que las cosas fueran diferentes o que hubieran empezado de una forma diferente. Porque la carta del sol es una carta de claridad, es una carta de superar obstáculos, es una carta que dice... Si las cosas no terminan bien, al menos quiero conservar su amistad. Quiere conservar la amistad. Pero puede ser que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard,
Yo no lo quiero como amigo, ni como amiga. Yo lo quiero como pareja. Pero aquí hay algo que prácticamente como una barrera. Recuerda que esta persona a lo mejor tiene compromiso. A lo mejor, yo qué sé, la familia, yo qué sé, a veces la mente es tan maquiavélica que a lo mejor esta persona se metió contigo por venganza, por hacerte sufrir, por amargar a alguna persona, yo qué sé, o tiene familia y te miraba como una aventura, pero se enamoró. Pero quiere como al menos conservar la amistad. La amistad, porque quizás lo otro es imposible, cariño, porque tenemos el sol. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Por eso que se ha alejado, pues. Tú no eras su prioridad, pero se enamoró. Vamos a ver. La carta del 10 de copas. Pero como, es como que dice, es como que él o ella dice, yo lo quiero al menos como amigo. Quiero conservar esto, pero está enamorado o enamorada porque tenemos la carta del 10 de copas. Aunque da la espalda, porque aquí da la espalda, aunque dice, no lo amo, no lo quiero, no la quiero, no, está enamorado, está enamorada. Pero sabe que ha hecho malas cosas. Sabe que a lo mejor de repente si tú te enteras de algo, tú lo vas a despreciar, tú lo vas a rechazar. Ese es su gran temor. Ese es su gran temor, que te pierda a ti para siempre. Ese es su gran temor. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a sacar más cartitas. La carta de la luna. La carta de la luna. Está recibiendo amenazas. Hay alguien que lo está como chantajeando. Yo conozco tu secreto. Si tú continúas así, voy a hablar todo, se lo voy a contar. Quieren contarte algo a ti. Conoce su secreto. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está tocando lo que es un violín. Detrás está la luna, hay un perro, hay un gato. Y aquí al costado, la carta del 10 de copas. Conoce un secreto relacionado con los sentimientos. Conoce. La luna son sentimientos ocultos. La luna son problemas, la luna también representa cáncer, intuición, ¿por qué no? También, revelaciones a través de los sueños también, vale. Entonces, esta persona en estos momentos es como que tiene miedo, tiene temores. Por eso que dice, para que las cosas no se engranden más, para que no me tenga un resentimiento más grande, mejor me alejo. Me alejo. Hay alguien que lo está diciendo. O te alejas porque a lo mejor de repente se ha enterado que él o ella te ama. Entonces ha salido mal las cosas. Y esta persona lo dice, lo voy a contar todo. Que tú lo has utilizado, que tú solamente estabas por placer. Estás recibiendo como un chantaje. Chantaje, cariño. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver qué más me dicen, vamos a ver qué más me dicen. La carta del 6 de espadas y al costado la carta prácticamente del 8 de bastos. Vamos a ver. Del 8 de espadas, perdón, me he liado. Vale. Algunos de ellos, por temor a que este chupo reviente, algunos de ellos están haciendo un viaje. Mira, algunos de ellos no están en tu zona de confort, o tú te has enterado que se ha marchado. Se han marchado de tu pueblo, de tu ciudad, se han marchado. Mira, inclusive puede ser que te ha bloqueado. Algunos de ustedes están bloqueados, a lo mejor ha desconectado sus redes sociales, te ha sacado de las redes sociales, porque aquí se dan la espalda. Se dan la espalda, cariño. Pero ¿sabes por qué? Porque no quiere que las cosas se compliquen más. No quiere que de repente tú lo tengas manía. Quiere como que tú conserves quizás lo vivido, el sentimiento, lo que ha pasado entre ustedes. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero es muy cobarde.
¿Por qué mejor no hablamos? Porque tú tienes que ver las circunstancias también. Vamos a suponer, cariño, que esta persona, ejemplo, a lo mejor tenía problemas con su pareja. A lo mejor pensaba que esa relación ya no tenía futuro, pero hay hijos. Y puede ser que esa persona, cariño, pues yo qué sé, lo chantajea con los hijos. O simplemente esa persona pues quiere dar lo que es una oportunidad. O hay algo que lo ata, una enfermedad, ¿por qué no? Porque esta persona, cariño, es como que se va en contra de su voluntad. Por una parte lo chantajean, por una parte siente como una obligación con la persona que estuvo o que está, cariño, siente una obligación. Entonces, esta persona dice, no quiero que las cosas se compliquen más. No quiero que termines tú, cariño, tú, prácticamente teniendo un mal sentimiento. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver, cariño, qué más me dice. Vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Al costado de la carta de la reina de oros. Vale. Mira. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está cuidando como una puerta. Y aquí hay muchas energías negativas. A lo mejor tú no eres ni consciente de su vida, de su pasado, de su historia. A lo mejor tú piensas que esta persona pues estaba libre. Pero que no te llame la atención, o a lo mejor ya te ha pasado, como dicen en mi lindo Perú, te han hecho cargamontón. Ha venido a reclamarte el perro, el gato, la madre, la hermana, la vecina, la cuñada, el sobrino. Pero ellos han intentado evitar esto. Han intentado evitar, porque tú para ellos eres importante. Pero lamentablemente las cosas han salido de control. Se han salido de control. Esta persona quiso evitar esto. Por todos lados quiso evitar esto, pero no pudo. No pudo, cariño. Tú para ellos eres especial. Aunque no haya contacto, aunque de repente la comunicación no es muy fluida, tú para ellos sigues siendo especial. Pero a lo mejor ya te pasó o te va a pasar, pero veo que te van a hacer cargamontón. Ha habido un reclamo, te van a reclamar, cariño. Vas a pasar vergüenza. Y ahí quizás pues se destapa esa gran mentira. Porque él o ella ha actuado con mentira, pero se enamoró de ti. Va a haber un escándalo o ha habido un escándalo ya en tu vida. Ha habido un escándalo ya. Ha intentado por todos los medios protegerte, pero no ha podido. No ha podido. La carta del sol que representa claridad, todo salió a la luz. Mira, todo salió a la luz. La carta de la fuerza o la carta del sol, cariño, todo salió a la luz. Y aquí veo una tristeza. Es como que me dice Richard, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Hay una tristeza, ¿vale? Alguno de ustedes, la sacerdotisa, tus padres. Y al costado, la carta también de la torre, la familia, la casa. Todos se enteraron o todos se van a enterar de esta historia, cariño. Aquí yo veo que una mujer te acompaña. Puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga. ¿Vale? Hay una mujer que te acompaña. Una mujer muy sabia, muy sabia. Una mujer que no te va a juzgar. No, al contrario, solo agacha la cabeza. Siente como una tristeza. Muy sabia. Pero aquí es cierto que toda la familia se entera. Toda la familia se entera. ¿Pero por qué? Porque hay un escándalo. Hay un escándalo. Sale a la luz lo que realmente tú estabas viviendo con esta persona. Sale toda la luz, cariño. Lo siento. Lo siento porque tú no tenías culpa. Tú no fuiste a buscar una persona con compromiso. Simplemente se enamoraron. Y por último, hay un grupo de ustedes que ni sabía que tenía compromiso. Sus intenciones. Pero
No se puede tapar el sol con un dedo. No. Esta situación, como se dice, pasó las barreras. Tu familia se enteró o se va a enterar. O se va a enterar tu familia. Vamos a ver signos e iniciales. Vamos a ver signos iniciales. Esta canalización abarca para todos los signos. Vamos a ver. Signos iniciales. Me sale un Leo. Me sale un Virgo. Voy a tomar mi agüita. Aquí tengo un poco. Pero está frío. Muy bien. Me sale Escorpio. Me sale Cáncer. Uno más. Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser cualquier signo. E iniciales. Vamos a ver iniciales. Iniciales, cariño. A ver. Muy bien. Iniciales. La letra H. La letra M o W. La letra L. La letra K. La letra E. La letra V, la letra P y la letra T. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo con respecto a esta situación. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo, cariño. A ver. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Luego voy a sacar las características. Vamos a ver qué te quiere decir. Cayó una carta. Voy a hacer caso. Lo tengo aquí. Dice, resistencia. El número 32 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la numerología, ¿vale? Estoy sintiendo calor ya. Vale. Quiero que te fijes bien en esta carta. ¿Qué ves aquí? Hay dos personajes que están reclamando a una persona joven, una discusión, y la palabra es resistencia. Este reclamo que viene de parte de los suyos, de ellos o de ellas, te va a causar como una depresión, te vas a sentir triste. Entonces, cariño, si tú no tienes culpa de nada, si tú me dices, Richard, yo soy una víctima más, no te quedes callado. No te quedes callada, cariño. Defiéndete. Tú lo podrás amar mucho a esa persona. Tú lo podrás querer mucho a esa persona. Pero lo que no puede ser es que vengan los suyos y a ti te hagan sentir como la culpable o el culpable de sus problemas. No. Defiéndete. Defiéndete. Mentalízate. Prepárate. Prepárate mentalmente, porque te van a reclamar, cariño, los suyos, su familia, su pareja, su ex, sus padres, te van a reclamar. Aquí hay una discusión que viene, aquí viene un lío para ti. Defiéndete, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, elige lo que quieras, pregunta lo que quieras. Dos grupos, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar. No es el final. No es el final, ¿vale? Se cierra un ciclo para empezar otra vez. Escorpio, opción 2. La carta del mundo es un sí. Virgo, me dicen. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Siento que este personaje se siente incompleto, se siente vacío, no puede más,
Hay una tristeza y un dolor y te observa a la distancia. Te está observando a la distancia. La carta del 5 de copas quiere saber de ustedes. Quiere saber de ustedes. Posiblemente te está espiando. Te está espiando por las redes sociales, a lo mejor está preguntando por ti, a lo mejor yo que sé pasa por tu trabajo, por tu casa. Luego que reviente el chupo, recuerda que te van a reclamar. Recuerda que te van a reclamar. Recuerda que va a haber un escándalo. Que supuestamente ya esto tiene que cerrarse el ciclo, pero no va a ser así. Porque esta persona luego te va a buscar. Te va a buscar, cariño. Se siente vacío. No quería que las cosas terminen de esta manera. Te busca, te busca. La carta de la justicia, cariño. Inclusive te va a decir esta persona que ahora va a tomar una decisión. Y la carta de la justicia es como que esa decisión sale lo que es a tu favor. Pero bueno, tú tienes que también tomar lo que es una decisión, cariño. Recuerda que esta persona no empezó bien. Y tiene los suyos que te reclaman. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Te va a hacer una propuesta. ¿Ves? Te va a hacer una propuesta, cariño. Te va a hacer una propuesta posiblemente de que tú lo acompañes a que tú te enfrentes con a los suyos. A su pareja, a su ex, a su familia. Y que vosotros formalicen. Te busca, cariño. Esta persona te va a buscar. Luego que reviente el chupo, luego del escándalo. Y la carta del mundo, cariño, si tú quieres, se decide por ti. Si tú quieres. Porque hay muchas personas que me dirán, Richard, yo no puedo estar con una persona que tiene familia. Yo no quiero ser causante de que me digan de que por ti se rompió una relación. Yo no quiero ser partícipe de las lágrimas de los demás. Puede ser el caso. Pero muchos de ustedes se van a quedar con él o con ella. Muchos de ustedes. Porque sale lo que es la carta cariño del mundo. Es como que el cosmos te protege. Es como que el cosmos está a tu favor. Y la carta del mundo es suerte. El universo te da una oportunidad con esta persona. Por eso que muchos de ustedes, luego de ese gran escándalo, esta persona te busca, esta persona te propone caminar juntos. Y muchos de ustedes pues van a decir sí. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, pero piensa que la carta de la justicia también representa trámites legales. A lo mejor esto es un proceso, tiene que divorciarse, tiene que dejar a su pareja. Puede ser que pierda muchas cosas también en la parte económica. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, el hilo de la vida, el dinero también, las ganas. ¿Ves? Acá hay un reclamo. Acá hay un reclamo, cariño. Acá hay un reclamo. Mira, la carta del 10 de pentáculos representa el hilo de la vida, las responsabilidades, los hijos, las propiedades. Y acá hay una persona que posiblemente le da su libertad, pero tiene que perder todo. Todo tiene que perder en la parte económica, cariño. Hay una persona que no lo va a dejar en paz. No, es como que el ex no lo deja en paz, sea hombre, sea mujer. Es una persona muy vengativa o muy vengativo. Lo dice, no, si tú no estás conmigo, no vas a ser feliz con nadie. Con nadie vas a ser feliz, cariño. Esta persona va a estar como atormentándote, atormentando a los dos. Pasen los años, tenga su relación, tenga su pareja, o quizás tú me dices, Richard, esto está pasando. Ella o él ya tiene su pareja. Es cierto que nosotros, la relación empezó bien, pero se separaron. ¿Por qué si ya no está con mi pareja? ¿Por qué me sigue atormentando? Y en base a eso nosotros tenemos discusiones, tenemos líos. Mi vida es un infierno. Cariño, ¿qué te dice esta cartita? Resistencia. El oráculo, defiéndete. Defiéndete, cariño. Esta persona es una persona que no le gusta perder. Entonces, no te va a dejar en paz.
Si tú de repente ya has pasado por todo esto y estás empezando una relación con él o con ella, no te va a dejar en paz. Pero no te rindas, defiéndete. Defiéndete, cariño. Eso te están diciendo las cartas. Vamos a ver. Perdón. La carta del caballero de espadas, la carta también del 3 de bastos. Quiere como arrebatarte a la familia, a los hijos. Sí, quiere arrebatarte a la familia, a los hijos, cariño. Mira estas dos cartas. Aquí yo lo que veo es como un chantaje emocional. Sinceramente, ¿vale? Quiere como arrebatarte a la familia, a los hijos. Es como que lo chantajea a él o a ella referente a los hijos, cariño. Porque mira esta carta. Mira esta carta, cariño. Veo que no se va a rendir y parece que su as bajo la manga es la familia, es los hijos, corazón. Vamos a ver las características, pero te busca. Va a ser tu talón de Aquiles, pero te busca. Vamos a ver las características, cariño. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas que se están divorciando o están empezando una nueva vida, una nueva historia. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, pero también puede ser un Piscis. Un Piscis. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 9 de espadas, elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Piel blanca. Parece como que hubiera lo que es una diferencia de hora. Me dicen esto, ¿vale? Se levanta mucho lo que es en la madrugada. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Es una persona que le cuesta dormir. Dormir. Tú de repente cuando estabas con él o con ella, como se dice en la intimidad, se levantaba mucho, ¿vale? Puede ser quizás porque tenía sueños pesados o de repente, yo que sé, cariño, se levantaba mucho ir lo que es al baño, pero siempre estaba como nervioso, como nerviosa. El cabello lo tiene como un poco desordenado. A lo mejor es ondeado o cabello rizo, castaño o negro. De castaño claro no pasa, ¿vale? Alguno de ellos. Puede ser rubio, ¿por qué no también? Es una persona que tenía muchas pesadillas, muchas pesadillas. Puede ser su conciencia, ¿no? Recuerda que este personaje, sea hombre o sea mujer, cuando empezó la relación contigo, sus intenciones no era formalizar, solamente era pasarlo bien, nada más. Vamos acá más cartas, te enseño la carta, cariño. O si tú estás actualmente con esta persona, puede ser como que le cuesta dormir. Quizás, cariño, por la preocupación de la parte económica, quizás por los hijos. Recuerda que su ex, cariño, va a estar presionando. El chantaje va a ser los hijos, me dicen. La carta de Rey de Copas. Una persona mayor de 40 años también, piel blanca, cabello corto, puede ser que tenga canas, algunos de ellos un poco de barba, cejas pobladas, bigotes un poquito, canas, ¿vale? Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, también me dicen. Una persona muy espiritual. Actualmente, algunos de ustedes puede ser que están lo que es en contacto cero. Por algún motivo no se hablan, pero te piensa mucho, ¿vale? Le encanta mucho la playa, le encanta mucho el mar, mucho. La carta del 8 de bastos. Tranquilamente estás lidiando con una persona que constantemente te está llamando por teléfono o te está enviando algún tipo de mensaje por cualquier medio de comunicación. Es como que me dice Richard, ¿cuándo me va a dejar en paz? ¿Por qué siempre está constantemente llamándome, me está escribiendo, me busca? ¿Por qué, cariño? Porque se da cuenta que tú eres especial. Es cierto que se ha mantenido apartado mucho tiempo, inclusive te ha bloqueado, te ha ignorado, pero se desespera. Se siente incompleto. Recuerda que esta persona te va a buscar. Se siente incompleto o incompleta. Puede ser lo que es una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Vamos acá más cartitas. Te enseño la carta del 8 de bastos. Tenemos lo que es la carta de la torre.
Algunos de ustedes tranquilamente están lidiando con un Capricornio. O puede ser una persona que está pasando por un trámite legal, tema divorcio. Se está divorciando. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros también. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero puede ser cualquier otro signo. Hay una persona que te pide volver a empezar otra vez. Es como que te pide recuperar otra vez el contacto, la relación. Te busca. Con esta persona ya has tenido algo, pero por X motivo pues las cosas no funcionaron. Al margen del signo, puede ser una persona de piel blanca, cejas pobladas, se peina por el costado, la carita un poco redonda, o a lo mejor cuando era joven era un poquito llenito, ¿no? Le gustan los colores enteros, negro, color azul entero, color blanco entero. No le gusta como a mí que se pone camisas hawaianas, no. Le gustan los colores enteros, muy clásico. Parece como si fuera, como que su trabajo está relacionado con la oficina, o de repente, yo qué sé, en una tienda, pero tiene como un uniforme muy clásico, ternos, sacos, yo qué sé, cariño. Cabello negro, cabello castaño también. La carta del mundo. Tranquilamente este contacto, esta comunicación también puede estar relacionado con la distancia. A lo mejor existe una persona en la distancia que quiere recuperar otra vez el contacto contigo. A lo mejor está en otro país, en otro estado, en otro continente. Y esta persona se pone en contacto contigo porque quiere recuperar la conexión, la comunicación entre ustedes. No se rinde. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente un Virgo. Algunos de ustedes posiblemente han trabajado juntos o han estudiado juntos también. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, un poco ondeado, cabello largo también. Le encantan los colores vivos o de repente está en un lugar donde actualmente el clima es agradable. Puede ser también. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona en la distancia, o le separa, posiblemente puede ser lo que es una relación. A lo mejor esta persona tiene pareja, porque vemos aquí mucha agua. Algunos de ellos tienen lo que es tatuajes, cabello largo, castaño, negro, rubio, puede ser que tenga canas, muy delgado, muy delgada, me dice. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, pero tú siempre estás en su recuerdo, en su pensamiento, siempre. Me dan a entender como que ustedes parece que se encuentran en el atardecer o en la noche, ¿vale? Es como que a lo mejor estás teniendo una relación oculta, un amante, ¿no? Por decirlo así. Porque aquí, si te das cuenta, el encuentro es en el atardecer o la noche. Nunca se ven por el día. Entonces quiere decir que a lo mejor es una relación oculta que tú tienes con él o con ella. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta del diablo, sí, una relación oculta. ¿Por qué? Porque siempre que tú quedas con este hombre, con esta mujer, estás entusiasmado, entusiasmada, pero luego parece como que te arrepientes. ¿Por qué lo he hecho? ¿Estaré haciendo mal? ¿Mi familia no lo va a aceptar? Creo que mejor debería alejarme, pero te arrepientes luego, corazón, de que ha pasado lo que ha pasado, ¿vale? Luego te viene lo que es el arrepentimiento. Cabello negro, lacio, largo, puede ser que sea mucho más moreno que ustedes, o es de piel morena, tiene unos ojitos bonitos, sinceramente, algunos de ellos, ¿vale? Te llama la atención sus ojos. A lo mejor tiene ojos claros, ¿por qué no? Labios gruesos, nariz normal, delgado, delgada, tatuajes, pero es una persona que a ti te, ¿cómo te puedo decir? No, es que tengo que buscar la palabra correcta para que YouTube no me sancione. Como que a ti te atrae mucho físicamente. Te atrae mucho, ¿vale? Te vuelve loquito y loquita este personaje, cariño. Te vuelve loquito, loquita. Vamos a ver qué consejo te da las cartas. Consejo. Vamos a ver qué consejo te dan las cartas, ¿vale? ¿Qué consejo te dan las cartas, cariño? Vamos a ver. Estoy mal de la garganta, es el cambio de clima. Vengo de Perú, que estamos casi a 30 grados.
y vengo aquí y me encuentro a cero, imagínate el cambio. La carta del caballero de espadas me dice, ten cuidado, cariño, con las traiciones, me están diciendo. No te confíes mucho, ¿vale? Si tienes una relación oculta, pues trata de ser un poco reservado o reservada. El otro mensaje también, trata de reconocer entre el bien y el mal. No vaya a ser que a lo mejor de repente esta persona te canta pajaritos en el aire y algo en tu intuición te dice, cuidado, no sé por qué yo siento que me miente, y entonces, cariño, te evitas de problemas. Pero también me están diciendo, cariño, me dan a entender como que hay una persona que aparentemente parece ser trigo limpio, pero es como que está buscando que tú bajes la guardia para traicionarte, ¿vale? Y está relacionado con tu relación, está relacionado. Cuidado, porque lo tienes cerca, cariño, lo tienes cerca. Simplemente es una persona que parece como que te tiene un poco de celos, te tiene envidia también. A veces nunca se sabe, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, estoy saliendo con una persona, mi amiga está contenta, mi amigo está contento, pero por dentro, cariño, quizás dice por qué está con él, está con ella. A lo mejor quiere estar con tu hombre, quiere estar con tu mujer, cariño. Ten cuidado, ¿vale? Aquí yo veo una traición. Aquí yo veo que muchas personas no están de acuerdo con tu relación y van a sacar las garras. Recuerda que tú vas a tener un escándalo en base a la persona que te interesa. Y puede ser que una persona muy cercana te va a traicionar, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, cariño. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Sé que esta lectura ha sido un poco dramática, inclusive decepcionante, porque te vas a decepcionar, vas a saber sus verdaderas intenciones de esta persona, pero esta persona se enamora de ti, esta persona te busca. Para algunos puede ser que esto afiance más la relación, para otros no vas a saber perdonar y simplemente lo vas a dejar pasar a este hombre o a esta mujer, cariño. Pero bueno, la decisión que tú tomes es tu destino. Tú eres dueño y dueña de tu vida. Tú sabes elegir qué es bueno para ti y qué es malo para ti. Entonces, corazón, adelante. La vida continúa. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.